Respecto al giro de guión, ¿vale? Pues yo tengo ahí desde que lo leí, luego con la relectura, le estoy dando vuelta porque siempre me ha recordado ese giro de guión a Psicosis de Hitchcock. Y me va a decir, bueno, pero sí que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es esa ruptura, por así decirlo, radical de la narración. Es decir, empiezas con una cosa, se van dando pequeñas pistas, pero sin concretar, ¿no? Y cuando se desvela, se produce ese giro, ya obviamente lo que viene después no es igual de cómo has empezado, ¿no? Con Psicosis de Hitchcock pasaba que a los 40 minutos, creo que era, un poco menos, más o menos, te cargas a la protagonista de la película y es como, vale, te acabas de cargar a quien estaba llevando el peso narrativo, ahora cómo continuamos, ¿no? Esto cómo va a seguir, ¿no? Es un giro atrevido, ¿no? Que al final reta, en este caso, al lector. Además ahí Hitchcock hace una cosa, mucho antes de eso, al final la protagonista está huyendo porque ha robado, ¿no? Y la trama parece que no va a ir por estos tiros, que no va a ser esto, o sea, en realidad nos está diciendo, esto es una que huye después de robar y la van a perseguir y tal, y dice, pues no, todo eso nos da igual. Siempre que cambies de perspectiva al lector le tienes que dar algo mejor. Entonces Hitchcock lo hacía muy bien, te decía, parece que te voy a dar una historia, te voy a dar otra. Entonces, pero te vas a olvidar de lo que no te he dado, porque te voy a dar una mejor. Entonces, eso es muy difícil de hacer. Y me encanta cuando alguien lo hace, cuando yo me espero una cosa. Otro ejemplo así en este estilo es, no sé si he visto Abierto hasta el amanecer, la película. Oh, sí, wow, sí, ahí también pegó un tiro. Claro, yo la vi en el cine sin ver o sea, sin saber de qué iba. Sin haber visto, yo creo que ni un tráiler. Entonces, empieza, me dijeron, vete a verla. Yo, vale, guay. Empieza como una road movie de atracadores. O sea, en realidad, que cogen rehenes, qué tal, y dices, bueno, pues tiene acción, está bien, hay tiroteos, tal. Y de golpe pega un giro cuando empiezan a aparecer los vampiros, que dice, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, estoy viendo dos películas cortadas y empalmadas, y además funciona, porque me estás quitando una cosa y me estás dando otra que de alguna forma me está atrapando más. Entonces, yo no he intentado hacer eso, pero sí que me gusta cuando lo hacen y supongo que un poco me he inspirado. Que romperte al final, cuando yo lo he hecho en la novela es para intentar generar una especie de disforia lectora al lector, ¿no? Parece que está habitando un tipo de personaje y luego es otro. Efectivamente, sí, iba por ahí, ¿no? Por el tema de la inspiración. Que obviamente una cosa no tenía que ver con la otra, pero es verdad que me venía a la mente todo el rato esa ruptura narrativa y quería comentártelo que me parecía interesante. Bueno, ¿cómo se gestó la corona del oráculo, Carlos? ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento, por así decirlo, viste que esta historia podía gustar, que podía llegar a un público? A ver, que podía gustar y llegar a un público, lo vi cuando llegó a un público y le gustó. O sea, antes no tenía ni idea. Estaban bajas. Yo siempre fui de esperar lo mejor preparándome para lo peor. Y entonces yo estaba muy preparado para lo peor. Y la editorial, no te pienses que las tenía todas consigo. Porque recuerdo que el editor me dijo, esto puede salir muy bien o muy mal. O sea, no tenía muy claro, ¿sabes? Era como una apuesta de o nos pegamos no sé cuánto o va a gustar. Y digo, bueno, pues yo tampoco lo sé, pero como es tu dinero, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, claro. Empezó como un relato corto, que es solamente el capítulo 1, en el que Leo va por las rocas con su primo Corini y se encuentran una mujer así desnuda entre las rocas que parece que le ha traído la marea o algo. Y acababa exactamente igual, ¿no? Con la frase acepto el sacrificio. Y ahí la cerraba. O sea, era un relato corto, un cuento, que simplemente era esto y quedaba el personaje misterioso. Y qué era lo que, claro, los interrogantes que planteaba es que para qué aceptaba el sacrificio, ¿no? Y se desarrollaba un poco una conversación previa de los primos. Es una bruja, es un tal, como... Y era igual un poco más explicativa con algunas cosas para que el cierre tuviera sentido, ¿no? Recuerdo que decía cosas como puedes hacer pactos con ellas y te darán lo que tú quieres, ¿sabes? Y entonces, al acabar así, pues parecía, no quedaba del todo satisfecho, pero era un cierre. Y decía, bueno, veré qué puedo hacer con esto. Y fueron pasando los días y en mi cabeza seguía viviendo la historia. Digo, es que no la puedo cerrar así. Es que tiene, o sea,
Limnorea tiene que hacer más cosas, tiene que hablar más, Leo tiene que hablar más, tiene que haber más cosas. Y de ahí fue creciendo un poco en mi cabeza y dije, yo creo que con esto puedo hacer igual una novela. Es la segunda novela que escribí. La primera no llegó a ningún sitio, está inédita, y esta fue la segunda que escribí. Dije, yo creo que aquí puedo hacer una novela, y fue creciendo. Y igual en una va a ir justito, pero yo creo que en una bilogía me entra. Yo creo que en 2 está bien. Y hasta el momento en el que estamos, que no va a ser una bilogía, pero vamos, espero que trilogía sí. Hombre, yo por mi parte te quiero dar las gracias por no haberlo dejado en un relato corto, porque si no hubiera sido como, Dios mío, por favor. De hecho, me pasó con el libro completo. Yo lo terminé y enseguida whatsappé a Antonio, que fue el que me dio la recomendación, y digo, mañana me compro, porque me lo leí en 2 días, es que no podía soltarlo. Digo, mañana me estoy comprando el segundo. Y dice, pues no sale hasta el 3 de marzo. Y digo, bueno, le cayó una. Digo, ¿qué dices? Digo, no me vuelvas a recomendar un libro que no te mato. Pero bueno, lo peor ya va a ser esperar al tercero. Eso sí, hay que avisar que... Uf. Sí, pero bueno, está muy avanzado el tercero, sin spoiler ni nada. Solo saber si tú ya estás trabajando o te vas dando tiempos de pausa entre relato y relato. Bueno, novela y novela. No, estoy trabajando. El primero y la mitad de Hábito y Mortaja se escribió de una tacada. Entonces, cuando se publicó Salitre y Cenizas, la otra mitad de Hábito y Mortaja, es decir, la que corresponde a Mortaja, porque los títulos son los libros también que hay dentro, esa sí que la escribí, tenía un borrador así muy sucio, porque en realidad la trilogía la escribí entera, o sea, está escrita entera en un borrador, tal. Entonces fui trabajando por partes, y cuando tenía, digamos, la mitad de la trilogía, es decir, 1,5 libros, es cuando lo envié. Entonces me dijeron, vale, tal. Seguí cogiendo, pero en las revisiones fui haciendo tantos cambios que la segunda parte de Hábito y Mortaja, la segunda mitad del libro, ya tuve que reescribir mucho. Tenía un borrador, pero cogí mucho. Y entonces, lo que es Trono y Abismo, la tercera parte, el borrador es inservible ahora mismo. O lo era. Entonces directamente lo estuve mirando, estaba viendo que había cambiado varios personajes, uno que aparecía, otro que desaparecía, ya era inviable. Intentar rescatarlo iba a ser más problemático que escribirlo desde cero, porque me podía provocar errores de continuidad, cambios y malos encajes. Entonces la aparté, lo tengo por ahí, y la estoy reescribiendo desde cero desde hace ya unos cuantos meses. Sí. Mi intención, o por lo que me amenazan en la editorial, es que para el año que viene esté. Ay, por favor, sí. Pero bueno. Corrido, ¿no? Un poco estilo de Abercrombie, ¿no? De que si empiezas con una trilogía, ¿no? Que vaya año a año, ¿no? Algo así. Sí, dejar sí, que no sea... No tendría sentido. Un Tolkien de la vida. No tendría sentido meter otras cosas, porque al final entras, digamos, como en el mood, en el personaje, en el ambiente, y si ahora yo escribiera otra cosa, es que no lo necesito. Yo creo que iría en detrimento de la historia, porque me alejaría. Estoy muy centrado en Leo y su historia, y tengo que hacerlo, tengo que terminar su historia antes de ponerme con otras cosas, porque si no, mentalmente no voy a saber estar.